Pedro le hace una oferta a Juan. Le hace una oferta a Juan, le ofrece mercancía a cierto precio. Una determinada mercadería a determinado precio. Pedro a Juan. Juan recibe la oferta y dice, acepto. ¿Hay contrato? ¿Alcanza con eso? ¿Sí? Dice, sí, estoy de acuerdo, adelante. Tenemos un contrato, por supuesto lo comunica, ¿no? Tenemos un contrato. Y si dice, sí, perfecto, este va a ser el comienzo de una riquísima relación comercial entre nosotros dos. ¿Se ha perfeccionado el contrato? Y si no dice nada, pero transfiere la suma de dinero que era el importe que le había indicado la oferta a la cuenta bancaria del oferente. Y si sí, la respuesta de él es, ¿a qué cuenta te transfiero los fondos? ¿Eso vale como aceptación? ¿Y si no dice nada? Y si no dice nada, pero cuando el oferente le remite, a pesar de eso la mercadería la recibe. ¿Tenemos contratos en estos casos? ¿Contrato en estos casos o no hay contrato? ¿Hay aceptación y por ende contrato o no? Bueno, de esto vamos a ir charlando. En algunos de estos casos nos alcanza con la información que tenemos para poder encuadrarlos, en otros habrá que ver algunas circunstancias que quizás estén ausentes. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos y en propiedad intelectual, y te doy la bienvenida a esta presentación de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Y hoy vamos a hablar sobre la aceptación, vamos a empezar a hablar sobre la aceptación, este va a ser el primero de los videos que dedico a esta figura, la aceptación, empezando por lo más básico, ¿qué es la aceptación? También vamos a ver qué opciones tiene el destinatario de la oferta, en caso de que quiera aceptar, cómo puede hacerlo. ¿Qué pasa en particular con el tema del silencio? ¿Vale como manifestación de voluntad? ¿En qué sentido? Estos son los temas que vamos a ir transitando. Como te decía, el primero, ¿qué es la aceptación? La aceptación del destinatario de la oferta es cuando él manifiesta su voluntad expresando su plena conformidad con la oferta que ha recibido. Vamos a profundizar un poco esto, pero puede que lo haga mediante un comportamiento declarativo, haga una declaración, o un comportamiento no declarativo. Eso ya lo vamos a ir viendo. El tema está tratado en el artículo 971 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. Formación del consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. El 979 del mismo código, que también te leo, va en la misma línea. Modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. O sea que acá tenés lo que es la aceptación, la conformidad con la oferta, y los modos a través de los cuales puede realizarse, mediante una declaración u otro tipo de actos, por exclusión, no declarativos. Vamos a relacionar esto con qué libertad tienen las partes durante la negociación de un contrato, porque ya sabemos que durante las tratativas las partes son libres de apartarse, de no terminar con un contrato. También sabemos que una vez que se emite la oferta, el oferente ya queda bastante limitado, justamente por el efecto vinculante de la oferta. Sin embargo, no ocurre así para el destinatario. Aún emitida la oferta, eso a él no lo obliga a nada, de modo que conserva plenamente lo que ya podía hasta ese momento, que era aceptar esa oferta o rechazarla. Aceptarla o rechazarla. La aceptación podría ser la más básica. Es decir, sí, acepto, de acuerdo, con lo cual ya vamos resolviendo algunos de los casitos que planteé al comienzo de este video, ¿no? Esto por una línea general. ¿Puede haber algún caso en el cual una mera adhesión, conformidad con la oferta recibida no alcance para que haya contrato? Sí, el caso podría darse. Tiene que ver con un tema que analizamos con respecto a la oferta, que en principio esta debe estar determinada, pero podría ser determinable. En caso de que la oferta no estuviera determinada, pero fuera determinable, debería completar su determinación el destinatario.
Entonces, este es el caso en el cual la mera adhesión del destinatario no alcanzaría para que se perfeccionase el contrato, porque obviamente seguiríamos teniendo un contrato con un objeto indeterminado, ¿sí? Pero fuera de esa situación puntual, en la cual sería preciso que además de aceptar, determinase lo que todavía queda indeterminado en la oferta, fuera de este caso puntual, te decía, la mera adhesión alcanza para que se perfeccione el contrato. En cuanto al rechazo, bueno, el rechazo puede ser un rechazo activo o puede ser un mero silencio, ¿sí? Un mero silencio. Del silencio pronto vamos a hablar. En cuanto al rechazo, cuando el destinatario se expide al respecto, en cuanto a ese rechazo, ¿qué sucede? Puede que simplemente se limite a rechazar la oferta, esa es una alternativa, por supuesto que alcanza. O puede que le agregue algo más, como podría ser una contrapropuesta. Contrapropuesta que podría ir en la línea, por ejemplo, de hacer él una contraoferta, sería una nueva oferta, esta vez hecha por el destinatario. Imaginemos que Juan, bueno, no me acuerdo quién era Pedro y Juan, pero vamos a suponer que Pedro le había ofrecido a Juan la mercancía por 1 millón, pago al contado. Y Juan le responde que no, pero que por 800.000 sí. Bueno, acá tenemos una nueva oferta, nada más que ahora igual a la primera, pero con una sola modificación, el precio. O podría ser que la contrapropuesta fuese una invitación a ofertar. Por ejemplo, que Juan le responda diciéndole, se me hace muy difícil esa forma de pago, ¿no me podrías dar alguna propuesta de pago más atractiva? Bueno, ahí tenemos una invitación a ofertar, esta vez hecha por el destinatario de la oferta. ¿De qué modo entonces puede aceptar? Vuelvo sobre este tema. Desde ya, un acto jurídico tiene que manifestarse de manera externa, artículo 260 del Código Civil y Comercial. Las modalidades que puede tener la aceptación están previstas en el 979, que ya te leí en parte, pero no completo. Vamos a leerlo ahora sí en su integridad. 979 del Código Civil y Comercial. Modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. Ya lo hemos leído. Vamos a lo nuevo. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Vamos viendo entonces. La aceptación puede consistir en una declaración o en cualquier otro acto del destinatario que revele su plena conformidad con la oferta que ha recibido. De ser una declaración puede ser oral o puede ser por escrito por cualquier medio. También podría ser válida una aceptación que, sin ser una declaración, consiste en signos inequívocos. El ejemplo típico es el de la subasta, en donde se levanta la mano y eso valdría como aceptación. Bueno, ahí nos tenemos que entrar a meter en ver si en la subasta hay una invitación a ofertar, oferta de aceptación, o directamente el martillero está haciendo la oferta y el que levanta la mano acepta. Pero bueno, la idea me la entendiste. Levantó la mano y vamos a considerar que ese signo alcanzó para tener por aceptada la supuesta oferta que ha recibido del martillero. La regla que te acabo de leer del 979 es coherente con el 262. ¿Sí? Más que coherente te diría redundante. Vamos a repasarlo. Leer el 262 del Código Civil y Comercial. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Ya hablamos de los actos exteriorizados oralmente, por escrito, signos inequívocos, de la manito en la subasta, o ahora agrego por la ejecución de un hecho material. Por la ejecución de un hecho material. Por ejemplo, la recepción voluntaria de la prestación de la otra parte. Entonces, ya con esto vamos resolviendo uno de los casitos que planteé. Cuando Pedro le había hecho la propuesta a Juan y luego le remitía, por más que Juan no hubiese dicho nada, si Pedro le remitía igual la mercadería y Juan la recibía voluntariamente, está claro que ahí hay una aceptación de esa oferta, esta vez por un hecho material, aunque Juan no haya dicho nada. Por ejemplo, podría ser también otro hecho material muy claro, el cumplimiento de la prestación. De nuevo vuelvo a uno de los casitos que planteé. Si Juan no dice nada, pero ante la oferta de Pedro por la mercadería X por 1 millón de pesos,
le transfiere a la cuenta de Pedro 1.000.000 de pesos, está aceptando, está aceptando. Por supuesto que esa prestación ejecutada por el destinatario de la oferta para valer como aceptación cuando él ha guardado silencio, tiene que ser completamente compatible con la oferta que ha recibido. Por ejemplo, no habría valido como aceptación si, habiendo recibido una oferta por 1.000.000, hubiese transferido, supongamos, 700.000. El silencio. Vamos llegando al silencio. El silencio, lo hemos leído en la 979, no vale como aceptación. O sea, la regla general es que quien recibe una oferta no tiene el deber de expedirse. No tiene el deber de expedirse. Entonces, vamos a ver, antes de analizar en qué casos sí lo tiene este deber, ¿qué es esto del silencio? Bueno, parece muy obvio, el diccionario nos dice silencio es la abstención de hablar. Guarda silencio quien no habla. Pero esto no nos sirve a nosotros, no nos alcanza al menos, para entender lo que es el silencio en el contexto del artículo 979, en el contexto de lo que es la formación del consentimiento contractual. ¿Por qué? Para entender esto hay que recordar que la aceptación puede provenir de una declaración oral o escrita, o de un comportamiento no declarativo, un signo inequívoco u otro tipo de comportamiento. ¿Sí? Ya vimos el que levanta la mano, el que cumple la prestación que está a su cargo, el que recibe la prestación del oferente. Fíjate que en estos tres últimos casos que te planteé, no habla, o al menos no necesita hablar el destinatario de la oferta. Sin embargo, en los tres claramente está aceptando. Entonces, es obvio que el legislador no se refiere a este supuesto. Tenemos que ampliar entonces la noción de silencio. No es solo silencio no hablar, es no dar una respuesta, ni hablando, comportamiento declarativo, ni de ninguna otra manera, comportamiento no declarativo. ¿Sí? Eso es el silencio, no dar respuesta. El silencio destinatario entonces es cuando el anterior, recibiendo la oferta, no da ninguna respuesta de ninguna manera, ni por signo, ni por su comportamiento no declarativo, ni mucho menos declarativo, se entiende. Entonces, partiendo de esta base, ahora sí, eso no vale como aceptación. El silencio, así entendido, no vale como aceptación, como regla general. ¿Hay excepciones? Sí, vamos a repasarlas. Primera excepción, si así lo han dispuesto las partes. Imaginemos un contrato de suministro, vamos a tomar eso como referencia. Hay un contrato de suministro. Ese contrato de suministro se pacta, supongamos que es anual, y se pacta que antes del vencimiento del contrato, hasta desde 2 meses antes del vencimiento del contrato, el suministrante le notificará al suministrado las condiciones de la renovación del contrato. Y que si antes del vencimiento del contrato el suministrado guarda silencio, se entenderá esto como conformidad para la renovación del contrato en las nuevas condiciones emitidas por el suministrante. Ahí tenés un ejemplo clarito, en el cual, si recibidas esas condiciones, cuando está por vencer el contrato, condiciones para la renovación, el suministrado guarda silencio, eso sí vale como aceptación, el contrato habrá quedado renovado en las condiciones en que fueron emitidas por el suministrante. El segundo, fíjate igual una salvedad importante, ¿no? Mirá que acá lo han convenido las partes, o sea, suministrante y suministrado acordaron que esto es lo que iba a ocurrir en caso de silencio del suministrado. Por supuesto que esto no se puede imponer de manera unilateral, como a veces ocurre que te llega, ahora ya no tanto, pero bueno, por lo menos a mí no me ha ocurrido últimamente, pero en una época que te venía algo y te decía, bueno, si usted en 60 días, una tarjeta, considera que acepta esto, no, para nada, siempre tiene que ser algo bilateral. Segunda excepción, en la que el silencio sí vale como aceptación, si así resulta de los usos o de las prácticas establecidas entre las partes. Tercera excepción, si hay una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Imaginemos un proveedor que antes de enviar cada remesa mensual le va informando al suministrado las condiciones del abastecimiento, los nuevos precios, por ejemplo. ¿Sí? Y así habitualmente, y luego
tiempo después le envía la mercadería y el otro le paga. Imaginemos que así vienen trabajando varios años y un mes hace como siempre que le remite esta información de las nuevas condiciones para la remesa siguiente. El suministrado no dice nada y después cuando recibe la mercadería dice que no había aceptado. Bueno, evidentemente, si dejó pasar el tiempo sin decir nada, por las relaciones precedentes, por la práctica que tenían, vale como aceptación. Por supuesto que esto no es algo que se pueda dilucidar en abstracto. Hay que ver las circunstancias concretas del caso a la luz de la buena fe, que en esto va a tener un rol decisivo en caso de una eventual discrepancia. Entonces, el silencio no vale como aceptación salvo acuerdo de partes, práctica previa, la práctica previa entre las partes, usos y prácticas, relación entre el silencio actual y las declaraciones presentes, y por último, cuando la ley te impone este deber bajo esta consecuencia, en caso de silencio. En fin, como hemos visto, creo que con esto ya han quedado resueltos también todos los casos que vimos al comienzo, cuando nuestro destinatario se limita a aceptar, va a su conformidad, bueno, hay aceptación del contrato. Cuando le hace alguna modificación no hay aceptación del contrato, por más que diga que acepte, si le está cambiando las condiciones no hay el contrato. En los casos en los cuales mediante su comportamiento de manera inequívoca estaba manifestando su conformidad, tenemos el contrato concluido. Y cuando simplemente se limitó a guardar silencio, salvo que haya habido algún gesto inequívoco, silencio entendido en el sentido lato que acabo de referir hace unos minutos, bueno, en ese caso no hay aceptación en principio. Con lo cual, podemos concluir que, contrariamente al dicho popular, en el campo jurídico contractual, el que calla no otorga, el que calla no dice nada. ¿Tenés alguna duda, alguna reflexión para hacer? Podés consignarlas en la sección de los comentarios. Y si querés conocer más sobre el derecho de los contratos, te invito a que veas el resto del material que tengo en mi canal.